En la vida de toda persona hay retos que ponen a prueba su creatividad y resiliencia para poder llevar una vida como la hemos imaginado. Mucho depende del lugar y el tiempo en que nos ha tocado vivir. Con frecuencia, la incertidumbre y el peligro se alternan con tiempos de paz y armonía. Aquí, sobre la costa oriente del estado de Baja California Sur, donde la Sierra de la Giganta se encuentra con el Mar de Cortés, existen varias comunidades pequeñas cuyos habitantes, hombres y mujeres de la sierra y el mar, han vivido expuestos a los rigores del aislamiento y el clima. Marejadas y vendavales en el mar, calor extremo y sequía en tierra, han templado su carácter y aguzado su ingenio para obtener el mejor provecho de lo que la naturaleza les ha ofrecido. Allá en la cueva, allí mi padre tenía con qué pescar el tiburón, pero muy diferente a lo que tenemos hoy. Era una línea con un anzuelo para un tiburón. Ese lo pescaba, lo tendía nada más de ahí para afuera del mar allá, a unos 200 metros para afuera. En San Pedro de la Presa, mi abuelo, el papá de mi mamá, era herrero y hacía anzuelos de muelle, unos anzuelones grandes, hacían. Llegaba el tiburón y se anzueleaba, lo sacaban de allí, cogían el hígado del tiburón para el aceite. Había en La Paz una fábrica ahí donde curtían pieles de reses, y ese aceite del tiburón lo compraba la tenería, se llamaba, para curar las baquetas. Con el anzuelo y también con la fija se fijaba el tiburón. Pues iba uno en la proa y el otro iba arreándola jalando canalete, pues gobernándola. Sabían tanto que se iba así y allá se clavaba, casi el cielito le tiraba. Y otros no, pues le tiran así sesgada y la tiran más lejos. En 45 hubo mucho dinero del hígado. Había mucho tiburón. Ya en poquito tiempo se puso a buscar más aceite porque era mucho el que se pedía y no había. Entonces mi padre se puso a matar bufeos, prietos, el piloto ballena. Lo fijaban afuera y a puro remo en las canovitas esas. Pero batallan mucho para matarlas, ¿eh? Las corren. Las ballenas van surgiendo nomás para que una lancha. Son incansables, muy pesados. 2 personas nada más. Tiene que andar el retornero y el fisgador. Se amarraba en el cabo línea de 200 metros del ojo de la fisga, y se amarraba la línea, y con unas 5 o 8 metros para tirarle al animal. Se jalaba muy fuerte, toda la línea se iba, y la línea era tan gruesa así. Entonces cuando mataban el animal, al costado de la panga lo estrobaban, la cola para la copa para acá. Había uno que tenía que tirarse al agua para amarrarlo así, lazado de las 2 partes.
Y no cualquiera se animaba a echar, porque había mucho tiburón antes, pues, y en la sangre del bufeo, ¿tú crees que no se arribaban ahí? Cuando tenían suerte, lo agarraban aquí cerca, lo revolcaban aquí, pero cuando estaba malo, allá muy lejos, a cualquier isla lo remolcaban para alojarlo, embarcarlo y traerlo de la casa. Y a jalarle remo para donde podía. La sal, fundamental para la preservación de los alimentos en condiciones de aislamiento y falta de electricidad, era una de las pocas fuentes de trabajo en aquel tiempo. Nunca teníamos pues, comida, por ejemplo, que necesita refrigeración. No lo teníamos. Si llegamos a tener, pues teníamos que comerle el mismo día, porque era poquito lo que uno tenía para carne, pollo, así. Nada más puro pescado, así, nada más que salado. Hay dos salinas ahí, que es en la isla de San José y la que está en San Evaristo. Bueno, había, porque ya ni funcionan, yo creo. Pero esas acá, hacían vallados en el salitre macizo, pues así, no puede como si fueran unas pilas, pero así de alta, y abajo cuaja la sal. Para poder realizar los trabajos de la salina, venían gentes de allá de la sierra, pues, llamaban, iban a traer jornaleros, decían. Iba una persona, pues, caminando o a lomo de bestia, iban a decirles, oye, hay trabajo en la isla, hay trabajo en San Evaristo, para que vayan a trabajar. Entonces cuando el barco iba a venir a cargar, necesitaban más gente, ¿verdad? Porque para cargar un barco de 500, 600 toneladas, y a veces cuando voy a hablar, 20 trabajadores, pues no se alcanzaba a hacer. Hay que mandar a llamar gente para acá. Hubo un tiempo en que venía a la isla venía el avión, una avioneta, y aterrizaba ahí. Entonces la avioneta aterrizaba y de ahí volaban el avión para acá y traía una botella así o una piedra con un papelito. Y bueno, al venir el avión aquí, planeaba el avión aquí bajito, y ya miraba que tiraban algo aquí. Yo lo recogía porque mandaban llamar tantos trabajadores. Yo pienso que han de haber sido como unos 40 o 50 los que trabajaron, a lo mejor más. Porque tenían cocineros también allí para que hicieran comida y todo. Unos sacaban sal, otros empacaban, otros la carreaban para la orilla, ya en costales. Nos tocaba trabajar en las salinas, a ayudar a los embarques. Yo camellaba los costales. 10 años estuve trabajando en la salina. 15 años hasta los 22, pues, como 10 años. Y ahí le van una. Trabajamos en San Evaristo, 500 toneladas, pero entonces ya estábamos más punterones nosotros, estábamos jóvenes pero fuertes. Pues trabajamos 500 toneladas en San Evaristo, para cuando terminó el barco, fue el capataz de la salina de acá, fue a buscar gente, porque el barco había llegado también. ¿Sabes cuánto nos completamos? 12. Los demás no quisieron más que agarraron el camino para su casa, para la sierra. No quisieron nada con el embarque, ya salieron muy de plano. Nosotros sí, y ahí mismo, a mediodía los pasaron de ahí de San Evaristo a la isla aquí. Y ahí mismo, llegando, échale costalera. ¿Cómo andaríamos? 500 toneladas y 500 acá. Lo echamos en 2 días con 2 noches para cargar el barco. Trabajamos en carretilla por el muelle, trabajamos en el hombro, ya no nos daba. Y muchos, donde acabamos el embarque, ahí se dejaron caer a dormir. Para ganar 20 centavos trabajábamos todo el día. 20 centavos íbamos a ganar. No, qué bárbaro, estaba muy sufrido.
Es muy pesado el trabajo. Si no se levanta de mañanita uno a trabajar ya de las 8 o 9 para adelante. Pero cuando está calmo, más. Todavía la sal. Ese Nevaristo trae. Nosotros pura sal, de esa sal que viene en bote no la utilizamos nosotros. Hemos trabajado mucho en las salinas, desde que estábamos chamacos. Pues. Si bien el mar era muy importante en la producción de alimento para las gentes de la costa, los ranchos de la sierra siempre fueron un complemento indispensable para el sustento de las familias de la región. La abundancia de agua en las cañadas ha permitido la crianza de ganado y el cultivo de diversos vegetales. En un tiempo, el trueque fue la principal forma de comercio. Pues de aquí el primer rancho hay el bosque, la purificación, primer agua, las paredes, la soledad y así van los ranchos. En ese tiempo sembrábamos frijol, maíz, verdura, chícharo, que llevaba cebolla, ajo, cosas así, fruta también, en burritos, papa y ya para acá le daban a uno. No se vendía, sino que uno regalaba y ellos lo regalaban a uno. Entonces hacían mucho vino y lo bajaban también en barriles, ahí lo llevaban en bote. Pues desde mis tatarabuelos y todo eso hacían vino. Y en aquellos tiempos que yo estaba chamaca, una tía mía hacía aquí vino. Hacía bastante vino. Pues para mí es un paraíso aquí. Es una isla rodeada de mar, ¿no? Completamente y con un rancho adentro. Saludos, te voy a pegar. Hola. Pues ahorita pues, le dedicamos más al rancho, a vender chivos, borregos y así para sobrevivir porque no hay otra. Porque la pesca a veces da, a veces no, muy poquito. Sí, no estuvo, ahorita está buena la venta. Semana Santa de la rebasó, se la llevó con puro chivo, de vez de pescado. Pues aquí, pues para transportarla, pues aquí se lleva a la orilla y ahí se maneja y se echa la pan. Y se lleva donde le va a agarrar el carro. Los chivos y borregos que tenemos aquí. Pero estas no se manejan. Pero no se manejan, se van sueltos. Se van sueltos en la panga. Se van sueltos en las pangas. Esos se mueven de 25, 30. Según el viaje que quiera llevar. Y ahí se va. El borrego es más común que el chivo, sí se tira a venta. Sí, se avientan. Lo pasado que se avienta uno así, ahí andamos para agarrarlo otra vez. Le damos vueltas a que le pegamos otra vez porque saben nadar también, pues. No son tan ordinarios, se comienzan a moverse sobre el agua y ahí lo agarran. Yo eso sí, no me pasaría jamás con una vaca. No. Con chivas sí. Una vez lo tocó pasar 2 vacas paradas en la panga. La pasamos a Nevarito, pero aquí al otro lado las bajamos. Paradas, venían encontradas 2 vacas. Y se agarraron peleando las vacas, una pelona y una con cuernos. Y se agarraron y yo las moví en la cola, una que se calmara así. Ay, Diosito. No, y ya la llegamos. Pero estaba calmito. Pero sí venía asustado también, ¿eh? Donde se viene a agarrar el pleito bien, se me por un lado peleando. Ay, Diosito.
Aunque estas comunidades permanecieron aisladas de las grandes poblaciones de Baja California Sur, mantenían entre ellas una intensa comunicación, intercambiando mercancías y conocimiento, creando además lazos de amistad que con el tiempo los convirtió en una gran familia. Se ha hecho una mezcla de familia, pues. Y hay muchos que bajan de la sierra, son rancheros y vienen a pescar. Familias pues han casado ya, pues. Muchachos de allá para acá con muchachos de acá y aquí para allá también, así. Como el papá de ella era pescador y todo ello, pues ya se abrieron las puertas de la pesca, pues ya salí, cambié de trabajo. Yo como sé de rancho, sé de pesca también. Sí. Las circunstancias forzaron a los habitantes de esta región a desarrollar diferentes habilidades, convirtiéndose en pescadores, ganaderos, agricultores y productores de sal. Y son un vivo ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos por el bien común. Mucho trabajé, mucho, tanto en tierra, en la sierra, como en el mar.